Con la Ribera Televisión continuamos haciendo un recorrido por los diferentes gremios y sindicatos que se componen en la ciudad de Río Cuarto, y en esta oportunidad nos encontramos en el SUEM, en el Sindicato de los Trabajadores Municipales de la ciudad de Río Cuarto, con su secretaria general, Jorgelina Fernández. Bueno, Jorgelina, antes que nada, muchísimas gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes por venir. Finalmente se terminó dando, tras exhaustivas reuniones y muchísimos intentos, este nuevo acuerdo salarial paritario, un aumento que de alguna manera está superando lo que es el índice inflacionario de hoy, ¿no? Sí. Esto es un día a día, claramente, pero en definitiva termina siendo una buena noticia para trabajadores y trabajadoras. Consultarte específicamente cuáles son los puntos de este acuerdo y también poder hacer un repaso de lo que les ha tocado vivir en materia salario desde que asumieron hace 1 año y medio. Bien, perfecto. Bueno, nosotros para situarnos en este contexto que hoy nos tiene ocupados, tenemos que ser conscientes desde el punto de partida de donde asumimos nosotros en julio del año pasado. Para ponerlo en práctico y gráficamente, un compañero o compañera de la categoría más baja, que nosotros es la 1 de maestranza, cobraba en julio del año pasado un básico de 52.000 pesos. Esa fue nuestra línea de partida. A través de este tiempo y en un progreso importante, hemos llegado a que esa persona, ese compañero, en noviembre va a estar llegando entre básicos y adicionales remunerativos, que es salario también, a 272.500 pesos. Esto está significando aproximadamente un 500%, que si uno se pone a ver es insuficiente todavía, pero por eso planteo desde dónde nosotros veníamos. No veníamos como otros sindicatos. Sí, entonces lo que nos planteamos primero era sacar a estos compañeros desde la línea de indigencia, después sacarnos a todos desde la línea de pobreza y finalmente, en esta coyuntura tan compleja donde predomina la incertidumbre, la inestabilidad, los cambios de gobierno, ninguna organización sindical ni social ni actores políticos podemos estar ajenos a estas coyunturas electorales que nos afectan de una u otra manera. Nosotros ya pasamos un proceso de elección de gobernación y legisladores. Ahora estamos terminando de pasar el proceso de elección del nuevo presidente de la Argentina. El año que viene vamos a estar sometidos también a un proceso electoral de nuestra propia municipalidad, con lo cual a nosotros nos pone en un escenario muy complejo, agregado a la situación económica, en la cual tenemos que ir viendo qué es lo mejor y lo posible dentro de ese contexto. Nosotros también en ese sentido priorizamos en este contexto económico crítico, trágico diría yo, a los compañeros que menos cobran, ¿no? Nosotros tenemos un universo de empleados municipales que van desde las categorías más bajas con estos importes que te estoy mencionando a las categorías más altas, que son los tramos de conducción, que están aproximadamente en enero, que es digamos la finalización de este acuerdo paritario, en unos 655.000 pesos. Entonces la brecha es enorme, sí. Es muy grande. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en una escala salarial vieja, donde tampoco fueron muy lúcidos, ni había un sindicato que luchara por una escala salarial más justa, y esto no significa redondear para abajo, como por ahí se puede decir, sino el trabajo tiene un carácter alimentario, el salario tiene un carácter alimentario, entonces como primera cuestión legal incluso. Entonces eso es lo que hay que resguardar y hay que ver de que dentro del municipio todos trabajamos en pos de la comunidad con distintas responsabilidades, sí, pero eso no tiene que provocar semejante brecha, que es la que incluso estamos ya empezando a discutir, porque no es solamente lo salarial, es el organigrama, que es el esqueleto de nuestro Estado, son los concursos cerrados que hacía más de 15 años que no se hacían, y eso permitió en este año que 100 compañeros pudieran ascender en su carrera administrativa, regularizar la situación que ya venían trayendo o en su defecto
prepararse para un nuevo cargo con su formación, por la cual tuvieron que rendir examen, entrevistas y demás, o sea, y en un proceso totalmente transparente. Eso nosotros lo pudimos, siempre lo contamos. Hubo 13 veedores desde el sindicato, o sea que no hay manera, por primera vez, ¿no? También que no hubo manera de que quedara nada en duda. Y esto tiene que ver también con la propia conciencia, ¿no?, de nuestros compañeros que han confiado en estos procesos, y por eso hubo tanta participación. En los últimos concursos hubo más de 180 compañeros inscriptos para 100 cargos. Entonces esto habla también de un proceso de recuperación de la confianza en lo que es la representación de los trabajadores, que falta mucho, falta un montón. En nuestro caso particular hubo décadas de dejadez, de negligencia, de no hacer absolutamente nada, y sí de ocuparse de acomodar a ciertas personas o de obtener beneficios económicos para sí. Yo misma renuncié, por ejemplo, a concursar porque no me parecía ético que, siendo secretaria general del sindicato, pudiera yo acceder a un cargo de dirección general, que era el que estaba en su momento subrogando en el registro civil, y decidí no hacerlo, porque me parece que los ejemplos los tenemos que dar nosotros, los ciudadanos, desde el lugar que nos toque. Es el puntapié inicial de los cambios que tantos queremos, y no como ocurre que es como que criticamos a los gobiernos siempre como si nosotros no tuviéramos nada que ver. Bueno, la noticia es que sí tenemos mucho que ver. De hecho, nosotros emitimos nuestro voto, eso es un derecho, elegimos democráticamente, y en ese sentido nosotros somos muy respetuosos de esa decisión democrática, que ahora nos va a llevar a tener un nuevo gobernador y un nuevo presidente, y el año que viene será un nuevo intendente, y nos moveremos y nos acomodaremos a las nuevas circunstancias, y veremos cuáles son las luchas que hay que dar en esos contextos específicos que son históricos. Somos todos parte de un proceso histórico, pero nunca dejar de avanzar hacia la protección de los derechos de los trabajadores. Eso es una línea firme, con templanza, esperando a ver cuáles son las primeras acciones y anuncios de estos nuevos gobiernos que vamos a tener. Vuelvo a repetir, gobernador, presidente de intendencia el año que viene, y eso es lo que a nosotros nos afecta como trabajadores, para bien o para mal, pero nos afecta. Y en ese sentido vamos a estar trabajando siempre desde el mismo lugar. Genera, digamos, también este grado de incertidumbre del que hablabas, ¿no? Tanto cambio de gobernador, cambio de presidente, cambio de intendente el próximo año. Meses faltan. Aquí en la ciudad de Río Cuarto. Ahora el salario mínimo pasa a ser, dijiste... No, el salario mínimo de la categoría más baja ahora en noviembre va a estar cercano a los 270.000 pesos. A eso hay que sumarle, por supuesto, algunos adicionales, la antigüedad. También hemos avanzado en el aumento de las asignaciones familiares. Nosotros veníamos el año pasado con asignaciones familiares de 1.000 pesos por hijo, y era un reclamo legendario, un reclamo añejo, que decimos por qué nuestras familias, nuestros hijos con discapacidad, la asignación, el subsidio por matrimonio, por adopción y demás, tienen que valer menos que las familias del resto de los argentinos. Bueno, esa fue una lucha que pudimos dar en enero de este año, que se concretó, de actualizar la escala de los salarios familiares con respecto a lo que dicta el ANSES. Eso fue un reclamo histórico, y bueno, finalmente lo pudimos llevar adelante. Es decir, que los compañeros que tienen familiares a cargo y demás han visto cómo se ha recompuesto el salario familiar en ese sentido. Te decía, el año pasado era de 1.000 pesos, este año está cercano a los 14.000 por hijo, que es el más común y normal. Ahora, no solamente beneficio económico, ¿no? Hay una recuperación del poder adquisitivo, pero también ¿qué otro tipo de beneficios trae aparejados para trabajadores y trabajadoras municipales? Digámoslo, en realidad el poder adquisitivo, estamos muy alertas, como te digo, esto es un día a día, es de acuerdo a la coyuntura. Tampoco es que estamos con salarios espectaculares, sino que estamos en este proceso de recomposición teniendo en cuenta de dónde partimos.
el beneficio propio es nosotros apuntamos al fortalecimiento del Estado, porque el Estado siempre va a estar. El tema es para qué se va a usar, si es para el bienestar de la comunidad o no. El Estado está. Entonces, en ese sentido, como sindicato de empleados estatales, en este caso el municipio, nosotros tenemos la firme convicción de que el Estado tiene que estar presente, tiene que estar desarrollando las políticas públicas y los servicios públicos que la gente necesita. Y cuando se dice de achicar el Estado, lo que se achica es la salud, es la educación, es el acceso al trabajo, es la vejez, la discapacidad, se achica todo, la obra pública, por donde tenemos que sacar lo que produce el país, por donde tenemos que andar todos los días. Es decir, no es solamente que por ahí los primeros anuncios de un achicamiento en los empleos del público del 15%, bueno, a mí no sé, es una apreciación personal y creo que la pueden compartir varios sindicatos, no solamente estatales. Lo que acá en el Estado no sobra gente, lo que faltan son políticas públicas y atención eficiente y cercana a los vecinos en el caso nuestro. Es algo que yo también lo estoy mencionando, no hay que tenerle miedo a la palabra eficiencia en el Estado. Eso no tiene que ver con ajuste, con achique, con nada, tiene que ver con la conducción, con quienes llegan a los lugares de toma de decisiones por voto popular, que no es fácil, ¿no?, llegar a esos lugares, que es más, yo lo consideraría un privilegio que se llegue a esos lugares de toma de decisión en bienestar a quienes se gobierna, a todos por igual. Hay que ver quién es el que sufre más, quién está un poquito mejor y quién no lo necesita de determinada manera. El Estado es eso, es la administración de esas contradicciones sociales que produce el propio sistema capitalista en el que nosotros estamos inmersos. Y esa función se debe cumplir con eficiencia. ¿Por qué no? No significa echar ni gente, ni no sé, eliminar ministerios, secretarías y demás, porque el Estado es eso, es la organización del Estado para poder brindar las respuestas. Ahora, la autocrítica es que cuando se llega a estos lugares de decisión y de poder, se tiene que primero pensar en la gente, primero, y dar respuesta a eso. Puede demorar más, puede demorar menos, pero esa es la función. O sea, la política no debería ser una carrera, como decimos, sino un honor, porque se está trabajando para la comunidad, así como en los sindicatos se trabaja para los compañeros municipales. Podemos tener diferencias, podemos tener diferentes puntos de vista, pero la unidad de concepción en la base siempre va a ser apuntar el norte hacia la estabilidad laboral, hacia cuidar la fuente de trabajo, cuidar los ingresos, cuidar nuestra calidad de vida a través de la salud. Eso es el rol también del sindicato. Bueno, en el Estado es exactamente lo mismo. El Estado tiene ese rol hoy. Antes era como más panóptico, ¿no?, que le decimos era algo que controlaba todo y era único. Bueno, la sociedad se ha ido desarticulando en diferentes problemáticas ambientales, sociales, culturales, históricas. Entonces, por darte un ejemplo, tenés los aborígenes por un lado, la lucha ambientalista por el otro, las mujeres, el feminismo por el otro, la producción por el otro. En realidad, lo que para mí ver el Estado hoy debería volver a articular con todas esas problemáticas que nos atañen a todos en un país tan enorme, tan diverso en su población, en su extensión y en su producción, y ponerlo a trabajar para que todos nos beneficiemos, no hacer discriminación entre unos y otros. Eso lo tenemos que tener muy claro como argentinos. Son las luchas de la Revolución de Mayo en adelante, ¿no? Y ahí, en definitiva, algo que dijiste al principio que tiene mucho que ver con todo esto que relatás, es la falta precisamente de políticas públicas. No hay que hacer un recorte del Estado, no sobra gente del Estado. Para nada. Faltan políticas públicas. Faltan políticas públicas. Faltan políticas públicas
eficientes. Le voy a agregar el término para que dejemos de tenerle miedo. Hay que pensar, trabajar muchísimo, porque las cosas no se hacen así nomás. Se necesita información, se necesita datos. Nosotros nos pasa acá todos los días en el sindicato para poder, por ejemplo, un proyecto nuestro para el año que viene es elaborar nuestro propio índice de capacidades y necesidades. No le vamos a llamar más índice de pobreza, porque no, particularmente, y lo comparto con mis compañeros, estamos cansados de que tenemos que ir atrás de un índice de pobreza, y ¿por qué no conocemos el índice de riqueza? Entonces, para buscar un término medio, nosotros le vamos a llamar índice de necesidad y capacidad, es decir, que no sea vista solamente por el ingreso, sino por las capacidades que tienen los compañeros para salir de la situación de pobreza o de necesidad que tienen, ¿no? Es más amplia la mirada, y que ahí tiene que estar el Estado, en educación, en salud, en acceso al trabajo, en la cultura, en la recreación. Volver a repensar y visualizar cuál es este índice para ponerle un número que necesita, en nuestro caso, que lo vamos a elaborar así, en nuestros compañeros, para poder tener una vida digna, porque la vida digna o la calidad de vida no es solamente el ingreso. Tiene que ver con las capacidades que tiene ese compañero para poder llevar adelante de mejor manera su vida con su familia, con un techo, con la salud garantizada, con su recreación, como te digo, con la educación, fundamental la educación. Acá nosotros en el sindicato hacemos mucho hincapié en la formación, en la terminalidad educativa, primaria, secundaria. Alentamos muchísimo a la formación, porque vamos hacia un mundo tecnológico incluso donde va a quedar gente excluida. Eso ya no hace falta ni siquiera leer grandes estudios, o sea, uno lo palpa todos los días en los propios compañeros, los que tienen aptitudes para la tecnología y los que no. Bueno, hay que trabajar en eso, o sea, no estamos solamente para discutir el salario, porque si no somos funcionales al sistema, ¿no? Hay que discutir lo otro que hay alrededor y que subterráneamente es lo que debemos ser capaces de levantar para poder llegar a esa vida digna que todos estamos buscando. Sin duda es un amplio espectro, no solamente lo estrictamente salarial. Es un fin de año bastante convulsionado, ¿no? Para toda la ciudadanía. Consultarte igualmente, dentro de este fin de año complicado, ¿cuál es el balance que pueden hacer de todo el 2023? Y el 2023 empezó siendo mínimamente previsible. Yo me acuerdo, bueno, cuando nos sentamos por las paritarias y demás, que es el eje siempre, o uno de los más importantes, y terminamos a mediados de año con realmente con problemas graves en la falta de previsibilidad, en la incertidumbre, como te decía recién, en una inestabilidad tremenda, con la sensación de que hay, no sé, un grupito que maneja el país. Esa es la sensación que uno tiene. Maneja el país, maneja los precios, maneja la economía. Gobierne quien gobierne. Esto no tiene que ver con ningún color político específico. Digo, que gobierne quien gobierne, hay como un poder oculto, yo le digo, en los sótanos de esta democracia, y que a veces emergen, ¿no? para tomar el poder, que nos ha pasado en toda nuestra historia argentina, que es joven además, todavía falta un montón. Por ahí nos comparan con países europeos tienen más de 1000 años de historia, nosotros recién vamos por 200, y tenemos todavía mucho que aprender. O como decía Marechal, los chicos siempre me dicen que les recuerde eso de una patria joven con juicios sin fallar. Bueno, estos juicios que no han sido fallados en cuanto a nuestra historia, nuestra economía, son estas consecuencias, evidentemente. Tener personas o candidatos que en su momento no han sido juzgados como corresponde, ni siquiera socialmente, ¿no? Porque terminamos en esta cuestión, o sea, y esto lo voy a decir, es una apreciación personal y no desde el sindicato. Yo veía las listas
de ahora, por ejemplo, para presidente, y son los mismos que vi a fines del 90 o del 2000, y ya sabemos lo que nos pasó. Entonces, bueno, cada uno tiene la percepción de sus realidades. Lo que no podemos hacer es abarcar a todo el conjunto. Por eso este año está siendo muy difícil, muy inestable, muy imprevisible, por más que nos digan, ¿no?, qué es lo que va a suceder y demás, hasta que yo creo que por eso tenemos que recuperar la templanza, pero para ver qué es lo que se va a desarrollar. Y ahí sí la firmeza en nuestras convicciones de defender lo que nosotros en nuestro ámbito tenemos que defender, que es el empleo público, es el Estado, el fortalecimiento del Estado en beneficio de la población. No es solamente un puesto de trabajo. Nosotros defendemos el Estado fortalecido con políticas públicas, con servicios públicos que deben brindarse a las personas. Si no, si desapareciera, estamos todos a la deriva, tal y como conocemos a nuestra forma política de gobierno, ¿no? Lo decía con un ejemplo el otro día medio, no es tonto, no es que sea un ejemplo tonto, sino un ejemplo práctico mínimo. En las tormentas que venían sucediendo, ¿quién estuvo? La gente reclamaba al Estado la caída de árboles, de cables, y los que están ahí son los empleos del público, son empleos del Estado, defensa civil, espacios verdes, PEC, bomberos, o sea, hay todo un formato que por ahí se critica, pero después se demanda. Es algo raro que nos está pasando, por eso digo que hay que trabajar mucho en la conciencia de lo que el Estado significa y de cómo abordarlo, con profunda autocrítica, Yo eso... de hecho, como sindicato siempre lo estamos planteando en nuestro lugar particular y chiquito, que es en el Ejecutivo Municipal, gobierne quien gobierne, lo vamos a ir planteando siempre. Hay que hacer esa autocrítica, hay que cambiar la forma de hacer política, ponerle valor a las convicciones y a la ética, sin lugar a dudas. Pero no es arrasando con todo. No coincido, ni coincidimos nosotros, ni creo que ningún sindicato coincide con una forma trágica de poder cambiar las cosas. ¿Se puede cambiar? Sí, pero no arrasando que no quede nada. ¿Van a continuar alertas más allá de este acuerdo salarial que han conseguido con respecto a lo que pueda suceder de cara al futuro? Sí, por supuesto. Nosotros en este segundo semestre nos hemos podido reunir a hacer 2 revisiones, o sea, bimestrales, algo impensado en otro momento, y ya estamos viendo, o sea, estamos esperando, ¿no es cierto?, la asunción del nuevo gobierno, cuáles son los indicios, las primeras medidas que se van a tomar, cómo va a impactar eso en el mes de diciembre, y si en el mes de diciembre ocurre un cataclismo o un desfasaje, bueno, nos tendremos que poner a la altura. Por eso digo que esto es casi día a día, estamos siguiendo los acontecimientos, los eventos, los datos, la información oficial, por supuesto, y en función de eso nosotros estamos siempre en permanente alerta a ver cómo se va a desarrollar la cuestión para poder dar las luchas que sean necesarias. Jorgelina, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.